sino sexto sentido, como siempre le digo cada vez más, 6 sentidos de verdad no alcanzan para entender la complejidad del planeta Tierra. Mire, yo ya me voy al planeta Tierra y voy a hablar de las constelaciones cercanas en cualquier momento. Un placer para charlar de todo esto conmigo hoy, Diego Martínez Bursac, usted lo conoce muy bien, él es economista, especialista en finanzas. Diego, ¿cómo te va? Primero, gracias por estar acá en Sexto Sentido. Yo ya te estoy poniendo de alguna manera en aprietos, porque vamos a ver, la realidad del universo le está pegando al planeta Tierra en general, digo. Parece que hay una conspiración de otras galaxias. Bueno, gracias antes que nada la invitación. Mira, Argentina está siempre tan vulnerable a lo largo de su historia, digamos que cualquier evento internacional parecería como que está, digamos, armado, que los planetas se alinearon como para hacernos más frágiles aún. Pareciera, ¿no? Pero hay errores internos también muy importantes, sí, ¿no? Exacto. Yendo desde lo general a lo particular, la gran foto hoy del mundo es que sí, los capitales están, digamos, mucho más aversos al riesgo, salen de las economías emergentes y van hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí la tasa de interés está más alta, está creciendo, tienen pleno empleo y piensan de que hay muchos mejores negocios cuando uno lo ajusta por el riesgo de esa economía que en los mercados emergentes, ¿no? Y, digamos, en medio de eso, en un país tan vulnerable como el de Argentina, con una necesidad de financiamiento tan alta, bueno, somos los que más sufrimos, nosotros, Turquía, Brasil también por ahí, por el ruido político que hay con las elecciones, así que bueno. Igual, antes de venir de manera específica a sí. nuestro país, mirá qué paradoja también la que vos estás comentando, ¿no? Porque Estados Unidos es un país que está siendo bombardeado desde el punto de vista internacional en relación a las políticas internas de Trump. Y las políticas internas, en realidad, a su forma de manejarse en el contexto internacional y esta medio pequeña guerra comercial en la cual ha iniciado con China, que tiene que ver justamente con una cuestión de política interna de él, ¿no? Que él necesita equilibrar la balanza por ese lado. Y sin embargo, los capitales van a Estados Unidos. Eso es ser primer potencia en el mundo, mira. Sí, a ver, de todas formas es verdad, Karina, es muy paradójico. Creo que hay que dividir los escenarios temporales, ¿sí? De corto plazo van a ir, pero de largo plazo es insostenible que Estados Unidos pueda seguir creciendo con una tasa de inflación relativamente baja y poniendo estas trabas al comercio, digamos, ¿no? Porque estas trabas al comercio, lo que puede sonar muy bien para el votante de Trump en el corto plazo, porque está toda esa, digamos, imaginación de que la actividad manufacturera en Estados Unidos va a volver a crecer fuerte, se van a recuperar todos esos empleos. Es algo ficticio, te diría, insostenible de mediano plazo y te va a generar un efecto inflacionario seguramente. Porque vos estás cerrando tu economía, encareciendo tus importaciones y en ese sentido, digamos, hay cosas que van a terminar repercutiendo en el bolsillo del americano. Entonces, esta cuestión efímera que es de corto plazo, que es, digamos, saludable para los americanos en sí, puede ser un problema de mediano plazo. De todas formas, sabemos que Trump es un negociador, nos guste o no su ideología, quizás está poniendo todas las cartas encima de la mesa, llevando la situación a un extremo, y en ese extremo, digamos, se descomprime con, por ahí, un acuerdo más ventajoso para Estados Unidos. Pero llevar las cosas al extremo con potencias como Unión Europea y como China es peligroso e incierto para el mundo. Bueno, Diego, hagamos una cosa. Yo ahora, digamos, quiero un poco salir de Estados Unidos, aunque siendo, obviamente, el país que es, hace que un poco todo gire en torno a él, porque además quiero recordar algo, ¿no? Lo que pasó con el aumento de la tasa de interés, ¿no? Cuando ellos aumentaron la tasa también empezó el mundo a estornudar un poquito. Sí, bueno, ahí yo te lo voy a retomar un poco con los errores internos de Argentina, porque esto es algo que sabíamos, digamos, ¿no? Es algo que, para que tengamos una idea, la tasa de interés de referencia de corto plazo, que es la que maneja la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, empezó a ajustarse hacia arriba en el mes de diciembre del 2015. Sí. Fíjate que justo con el comienzo de Cambiemos. Es cierto, sí. Y la propia Reserva Federal es la que trazó una proyección de tasa de interés para los próximos años y ya sabíamos, digamos, no hubo sorpresas en esa proyección porque se está cumpliendo bastante, digamos, alineado lo que es la realidad con la proyección. Lo que habían avisado. Exacto. Creo que lo que
nos dormimos nosotros como país era que pretender que nos financien el desequilibrio sin libre de riesgo durante más años de lo que el mundo quizás nos estaba diciendo fue el pecado capital, ¿no? Y que quizá todo se explotó antes de lo que uno pensaba. Ahora, estoy pensando, uno escucha por estos días, por ahí, viste, como todos hacemos, a veces que hablamos con el diario el lunes, es la lógica, después de que ocurrió las cosas, de alguna manera uno ex post empieza a decir, bueno, no, se debería haber hecho esto, haber hecho lo otro. Se habla mucho de que en realidad el gobierno debería haber dicho el nivel de gravedad que tenía la Argentina, o sea, la famosa herencia, ¿no? Que en realidad por ahí se minimizó un poco o no se quiso de alguna manera transmitir un mal humor a la población en general. Por un lado eso es entendible y por el otro lado hay una cuestión fáctica que fueron las elecciones del año pasado. Seguramente, si de entrada se hacía una especie de ajuste violento, también se corría el riesgo de perder la elección, y si vos perdés la elección de mitad de tiempo, después tenés todos los problemas hasta fin de año, digamos, tenés todo, son 4 años de problemas, puros problemas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, la famosa manta corta, pero ahora no de economía, sino de la política, claro, digamos, ¿no? O sea, si vos dinamitabas tu capital político en los 2 primeros años, 2016-2017, por ahí perdías esa elección de medio término y llegabas más deteriorado desde el punto de vista político ahora. Claro, y sin poder tomar ninguna medida de fondo, sí, nunca. Eso es cierto, pero bueno, digamos, como vos decís, a la luz de los resultados hoy, digamos, quizás el camino que se tomó no fue el mejor. En el sentido de que, bueno, la población estaba consciente de que quizás estábamos en una situación muy complicada y el gobierno falló en la comunicación de cuán complicada era eso y cuáles eran las medidas y hasta dónde iban a llegar esas medidas y la profundidad y el alcance de las medidas para corregir ese desequilibrio y que finalmente no lleguemos a una situación de caos económico. Y confluyeron las dos cosas y hoy estamos con una población que siente que hace casi 3 años está en ajuste permanente, los desequilibrios macroeconómicos de la Argentina continúan fuerte, digamos, el déficit fiscal, el déficit de cuenta corriente, y fíjate que todo el ajuste que no quisimos hacer desde el Estado o por parte de los argentinos, lo hizo el mercado, con un dólar a 30, sí, con el riesgo país arriba de 600 puntos básicos, con la falta de confianza de los inversores y la bolsa cayendo 50% en dólares, bueno. Ahora la otra paradoja es que gracias a Dios somos emergentes, o sea, fuimos recalificados de fronterizos a emergentes, con lo cual también era un tema que se estaba esperando mucho, Diego, y eso pareció no pegar como se pensó que iba a pegar positivamente, sí, siendo que es positivo estructuralmente, ¿no? Estructuralmente es muy positivo. Lo que pasa es que te agarró en un periodo donde la desconfianza es tan grande que cualquier, digamos, anuncio o medida puede ser efímero su efecto positivo. Y hoy lo que tiene que trabajar el gobierno es recuperar la confianza. Número 1. Recuperar la confianza del inversor extranjero, de los mercados, y una vez que estabilizás las variables financieras, porque hay que estabilizarlas, empezás a ver qué haces para salir de la economía real, la macroeconomía, cómo empezás a ajustar ahí, digamos, de una manera que permita la expansión y que permita también cumplir con los compromisos que asumimos en el Fondo Monetario Internacional. Fíjate, la desconfianza es tal que uno duda de, bueno, si la recesión es más grande de lo que se prevé, la recaudación va a sufrir más de lo que por ahí uno pensaba inicialmente. Entonces el ajuste que hay que hacer para cumplir con la meta de déficit primario que comprometimos en el fondo va a ser mucho más duro aún. Y eso es lo que está hoy, digamos, el gobierno, el mercado, perdón, sí, desconfiando tanto, ¿no? Pero es un galimatías importante y a veces puede terminar una profecía autocumplida, porque también vos, digamos, mercado, cuando hablamos de mercado son, digamos, un grupo de inversores fundamentalmente importantes que mueve, porque el mercado, claro, es un intangible que uno dice que el fantasma Benito es el mercado. No, el mercado igual, Cari, somos todos nosotros. Sí. Obviamente que por ahí los esfuerzos individuales de cada uno de nosotros quizás no tienen impacto. Es verdad que por ahí los fondos institucionales o las grandes manos son los que primero mueven. Exacto, mueven y después seguimos toda la manada. Y después seguimos todos, pero mirá este dato. En el mes de mayo, 5 millones de personas, de argentinos, 1 millón de argentinos compraron dólares por más de 5.000 millones de dólares. Es impresionante. Fíjate ese número si no te mueve la macroeconomía. Sí. Y eso es expectativa pura, es confianza también. Es cierto, por ahí los inversores grandes salieron en marzo, abril de la Argentina porque se venían venir esto. Pero
cualquiera de nosotros que hace el mercado después profundiza eso, digamos. Entonces, estamos todos a la defensiva con expectativas muy negativas de corto plazo, y cuando las expectativas son negativas y la confianza está por el piso, nos paralizamos. Y el gobierno no tiene que entrar en esa parálisis, justamente. Tiene que mostrarse más activo que nunca, recuperar la agenda económica y política y tratar de, digamos, recuperar la iniciativa, porque si no vienen las señales desde ellos, va a ser muy difícil salir de este espiral negativo. Tengo que ir, vos sabés, a un pequeño suspirito, pero el próximo bloque quiero que me cuentes ¿cuáles serían las mejores decisiones justamente de inversión para, no hablo de las grandes empresas, sino para las pymes y para los individuos? Y antes un poquito el papel de la oposición, porque todo esto, como digo, si no es una profecía autocumplida, políticamente siempre se aprovechan los momentos de debilidad. Esto pasa aquí y en todas partes del mundo, es lógico, pero tiene que tener, entre comillas, digo, una especie de límite de responsabilidad, porque si no todos terminan centrifugados por la misma fuerza. Sin duda. ¿No? Sí, en el próximo bloque, dale. ¿Cómo no? Hay un casino que es como vos, divertido, moderno, lleno de anécdotas y listo para sorprenderte. Disfrutá Casino del Mar, la sala que mejor premia la diversión. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. ¿Ya te aplicaste la vacuna antigripal? Encontrá tu punto de vacunación más cercano ingresando en www.pami.org.ar o llamando al 0800-222-2233. PAMI. Bueno, muy interesante charlando con Diego. Diego quedó del bloque anterior, entonces, decisiones importantes para lo que es una pyme que necesita financiamiento, decisiones para el inversor individual, pero antes también decía, la política se entiende en todas partes del mundo, que los que están en la oposición, cuando hay un momento de problema en el gobierno de turno, lo aprovechan. Esto es lógico, tiene que ver con la dinámica política. En la Argentina tal vez se ven situaciones más salvajes a veces, ¿no? Sí, pero creo que en algún momento va a llegar un punto de reflexión y de cordura, porque muchas provincias están gobernadas por el peronismo. Y muchas provincias han emitido bonos y necesitan seguir financiando parte de sus pasivos, emitiendo deuda, digamos.
Entonces, si se corta, digamos, esa línea de financiamiento, las tasas siguen altas como están, o, digamos, se profundiza la recesión económica, tarde o temprano les pega a ellos también. Claro. Y ellos tienen una estructura también de, por ejemplo, de empleados públicos tan alto en muchas provincias, que, digamos, ahí el gasto público es prácamente... El sueldo es 80%, exacto. digamos. Sí. Entonces, creo que la parte del peronismo responsable lo ha entendido y por eso... al menos lo que se está escuchando es que están dispuestos a discutir un presupuesto creíble. Claro. Que esa es otra de las cosas, ¿no? De que cada uno de los anuncios sean creíbles y cumplibles. Acá no hace falta hacer anuncios para anunciar, porque anuncios tuvimos un montón durante estos últimos 2 años, y meses también. El gran problema es la credibilidad y el cumplimiento. Fíjate, lo hablábamos recién detrás de cámara, ¿no? Aranguren hizo un trabajo donde trató de generar nuevamente todos los incentivos posibles para las empresas energéticas para que vuelvan a invertir y tratar de recuperar ese déficit energético. Un país sin energía no es previsible, digamos, no avanza. Sí. Y si vos tenés que importar con un problema de balanza de pagos, peor todavía. Ahora, el nuevo ministro, digamos, seguramente va a tener que renegociar gran parte de esos acuerdos. Fíjate lo poco que se respetan los contratos en la Argentina. Lo que me da, digamos, de pensar de que por ahí los contratos inicialmente no estuvieron bien pensados, y cuando no están bien pensados y no son sustentables en el tiempo, tenés que renegociar permanentemente, y Argentina no puede darse ese lujo. Basta, tenemos que cortar con eso. Sí, en todos los niveles, ¿no? O sea, respetar la situación de reglas que se ponen y darte previsibilidad, porque no solamente sufren las empresas, sufren los individuos, o sea, todos, evidentemente. Ahora, a ver, tratemos de ver dentro de los problemas, digamos, cuestiones positivas, entre comillas, si se quiere decir, o cómo capear el temporal. Suponte, una pyme que necesita financiarse. Estamos con positivos. A ver, hay una ley de mercado de capitales. No es una super ley, no es la ley perfecta que por ahí uno esperaba, pero tenemos una ley de mercado o de financiamiento productivo, que antes no la había y era muy necesario. Tiene que crecer todavía, ¿no? El mercado es muy chiquitito. Es importante. O sea, hay muchos instrumentos y mecanismos que las pymes por ahí, acostumbradas a lidiar con su historia rutinaria, diaria y de inestabilidad de la Argentina, siempre, digamos, han manejado sus recursos propios por fuera de los canales de crédito del mercado de capitales porque, bueno, era la única que les quedaba. Por ejemplo, muchas pymes pueden acudir a la Sociedad de Garantía Recíproca y en vez de descontar cheques en bancos o quizás algunas lo hacen en financieras a tasas muy, muy grandes, bueno, pueden ir a través de una Sociedad de Garantía Recíproca al mercado y descontar sus cheques ahí. Obviamente las tasas de descuento de cheques subieron también en el mercado, como subieron todas las tasas de la economía, pero sigue siendo mucho más negocio para la pyme ahí porque el costo de financiamiento es más bajo, más transparente. Tenés la posibilidad de que si esto se estabiliza, más cantidad de demanda y de ese tipo de cheques, entonces también podés diversificar por ese lado. Hay muchas líneas y muchos nuevos instrumentos que van saliendo para tratar de justamente incorporar un motor tan importante como las pymes al mercado de capitales, digamos, ¿no? Siempre te lo digo, no hay país desarrollado sin mercado de capitales. Lo hemos hablado tantas veces, Diego, ¿no? Vos sos uno de los que siempre dice y pone mucho hincapié en eso. Sí, es una realidad. Los números están y los números de los países exitosos son muy claros al respecto. O sea, nosotros vemos como en Argentina existen prejuicios para todo, tenemos un prejuicio muy grande en el mercado de capitales. No lo consideramos como la institución madre que capte el ahorro, que hace falta mucho ahorro para transformarlo en inversión. Tiene que ver eso también, no solamente con un tema de historia económica, de muchos altibajos, también tiene, me parece que ver con un tema hasta de formación y de prejuicios, ¿no? Sí, acá, digamos, siempre el mercado de capitales y el inversor se lo demonizó como el principal responsable de las crisis económicas, digamos. Eso es así, es una realidad. Cuando yo justamente pienso lo opuesto, que para mí los inversores son la víctima de un desmanejo total que hubo en el país por años y décadas. Fíjate lo que es en el 2001,
¿cuántos jubilados que tenían su ahorro de más o cuánta gente que estaba pensando en jubilarse y canalizó su ahorro a los bonos argentinos se encontró un default masivo con una quita de su capital? Exactamente. Porque nosotros pensamos que, bueno, que son todos buitres, que son todos... No. Por eso yo te decía, el mercado lo hacemos vos y yo. Sí, totalmente. Pues si yo te digo vos mañana comprá un bono del Estado y dentro de un par de años defaulteamos, vos también vas a ser víctima. Totalmente. Bueno, pero por eso, ¿ves? Y esto me acuerdo que lo hablamos en otro programa, cuando en su momento también el tema, se le puso un impuesto a los activos como los bonos. Eso también no ayuda a lograr confianza. No. Porque vos tenés que premiar al tipo que apuesta por la Argentina comprando bonos, estando en el mercado de acciones, estando en fondos de inversión. Lo tenés que premiar. Sin duda. No lo tenés que espantar. Bueno, ahí en vez de la razón lo que se impuso nuevamente fue la política, digamos, ¿no? Supuestamente el gobierno de Cambiemos se dio ese impuesto a la renta financiera para que le aprueben otras leyes en el Congreso. Y fíjate lo que pasó, ¿no? Porque el impacto de esa renta sobre la recaudación era el 0,2% del PBI. Nada. Ahora, el daño que hizo, digamos, en el comienzo de esta corrida, porque acordate que la corrida comienza con el dólar en 19, 20 pesos y empiezan a irse todos los fondos de afuera que invirtieron en Levac un día antes o 2 días antes de que entre el impuesto a regir para ellos. Claro, claro. Y el inversor de afuera dice, pero pará, yo invertí con unas condiciones de juego inicial. Sí. En el medio me cambian la regla de juego y encima el panorama está más incierto. No voy a pagar ningún impuesto. Me voy antes y bueno, y que se arregle. Y eso empezó todo el espiral, digamos, de confianza. Y también para nosotros, para vos, para nosotros. O sea, ¿de qué renta financiera me están hablando si en definitiva yo estoy financiando los desequilibrios que tienen ustedes como Estado? Exactamente. ¿Sí? Entonces, digamos, esas incoherencias son unas señales muy contradictorias para los incentivos de pensar a largo plazo. Yo, a ver, para finalizar, porque sabes que el tiempo es un bien escaso, es tirano. No cotiza en bolsa. Decime una cosa, a ver, para pensar positivamente de aquí en adelante, ¿cuáles serían las cosas que de verdad, cuáles serían las señales para recobrar la confianza? Bueno, en primer lugar, es una buena pregunta. En primer lugar, mostrar números fiscales más sólidos, ¿sí? No alcanza ahora con el discurso, con, digamos, las expresiones de deseo, sino los números bien duros. Después, que hay una voluntad en serio de atacar ciertos nichos de corrupción del Estado que generan un déficit muy importante. Está en boga ahora el tema de las pensiones por incapacidad. El crecimiento fue exponencial de eso. Y ahí hay un nicho de gasto público perdido, porque sabemos que es bien político, digamos, que hay que revisarlo. El que lo necesita, obviamente, no se lo saquemos. Hagamos las cosas bien. En vez de anunciar recortes, después ir para atrás, porque lo hicimos mal, después no poder hacerlo porque la política. Y otra de las cosas importantes que yo vería como pensar en un país hacia adelante es la gran masa de empleados o de beneficiarios de planes sociales del Estado. Bueno, yo les voy a dar el plan hasta un determinado tiempo. En el medio vamos a hacer un proceso bien de capacitación y de inserción laboral. Claro, eso es fundamental. Pero cuando llega esa fecha, lamentablemente no puedo seguir pagándote este plan. Entonces, crearle a la persona los incentivos para prepararse, capacitarse y salir a buscar trabajo. Obviamente que sabemos que es difícil porque no hay trabajo para todos, pero sí que la gente tenga esa motivación de tener algo, un norte como para salir de esa ayuda permanente del Estado que no hace más que, digamos, matar los incentivos para seguir creciendo. Clarísimo, Diego. En realidad, como pasa en el resto de los países del mundo, como siempre, ¿no? Sí, clarísimo. Pero eso es largo plazo y en Argentina largo plazo es complicadito. Es muy difícil. Mil gracias, como siempre, Diego. Un placer, gracias. Verdaderamente. Bueno, y yo me despido. Usted sabe, hasta el próximo martes. Nos vemos igual en la semana, en otros horarios. No se olvide, con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy. Chao. Hay un casino que es como vos, divertido, moderno, lleno de anécdotas
y listo para sorprenderte. Disfruta Casino del Mar, la sala que mejor premia la diversión. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. ¿Ya te aplicaste la vacuna antigripal? Encontrá tu punto de vacunación más cercano ingresando en www.pami.org.ar o llamando al 0800-222-2233. PAMI.